Vamos a proceder a hacer una petición a una página. Lo podemos hacer desde la consola. Para este ejemplo vamos a utilizar la página medicheck.com.p. Esto no representa ningún tipo de ataque, ya que solamente estamos verificando cómo se comportarían ciertas conexiones. Vamos a visualizar esta página también en el navegador. Y antes de hacer esta conexión a través de la consola con curl, que es un software para poder hacer conexiones de red, o más bien de páginas web, vamos a utilizar Wireshark y vamos a desnifiar todo el tráfico que haya, que exista entre todo lo que se hace en Kali hacia Internet. Para eso vamos a utilizar un filtro que sería solamente filtrar todas las conexiones que están existiendo a través de la IP de Kali. Muy bien. Voy a cerrar Firefox porque me va a estar capturando mucho tráfico. Y lo que quiero es entender bien toda la teoría que hemos visto anteriormente en la presentación. Procedemos a hacer la petición hacia medicheck.com.p. Veamos qué ha sucedido. Aquí estamos viendo el encabezado de petición. El encabezado de petición tiene el método de conexión, que es GET, después el recurso, aquí diagonal se refiere a la parte principal, a la raíz, después el protocolo y por último su versión, que es el 1.1. La siguiente línea marca lo que es el host, el dominio al cual estamos pidiendo la conexión, después el agente y este software le dice que acepta cualquier tipo de contenido. Este es el método de petición. El servidor responde. Responde como lo vimos en la presentación, en la teoría que estábamos leyendo. Responde con el protocolo, con su versión, con el código de estado y con la frase. La siguiente línea le dice la fecha y la hora que tiene ese server, el server por el cual está trabajando. Aquí es con un Apache, el último día que se modificó, el asset range está hablando acerca de la unidad de medida, que es bytes, el tamaño del contenido y qué tipo de página es. No es PHP, no es alguna otra, me marca es texto HTML. Como estamos utilizando el método get y lo vimos en la teoría, en la presentación, vimos que get es los encabezados y después de esto me entrega la página web en código, claro, porque estamos en la consola. Entonces de esta manera estamos viendo cómo lo que mencionamos en la teoría se cumple. Después queda analizar un poco qué es todo lo que se hace, porque si bien aquí en curl lo que hicimos fue pedir este recurso, pasaron más cosas. Por ejemplo, entran en juego los protocolos DNS para que se puedan resolver las peticiones. Entra en juego el modem, cosas que aquí no se vieron en esta petición. Pero después de las conexiones del modem y las resoluciones de dominio y todo lo que conlleva,
se puede alcanzar a ver las peticiones que se hicieron. Veamos otra manera de conocer cómo pudiéramos visualizar el cómo se hace una petición, cómo son las peticiones y las respuestas. Podemos utilizar Netcat. Netcat pues ya tiene bastante tiempo en herramientas de seguridad. Anteriormente era utilizado solamente para administrar equipos a distancia. Es como un TeamViewer pero en consola. Pero se empezó a utilizar muchísimo en lo que es el manejo de conexiones. Gente de seguridad informática, tanto maliciosa como pentesters, lo han utilizado para estar dentro de equipos y ejecutar código. Se le ha definido como la navaja suiza de los hackers. Netcat me permite hacer muchísimas cosas, entre otras sería poder conectarnos a páginas, así como con curl. Vamos a verificar medicheck.com.p a través del puerto 80. Cuando yo dé enter, va a estar esperando a que yo le diga el método de conexión, el protocolo y la versión después del host. Ponemos el método que es get, le voy a pedir la parte principal, el protocolo y su versión. Veamos qué pasa con el 1.0. Al darle enter voy a seleccionar el host. Cuando di enter no me dio oportunidad de meter lo que es el host. Por eso estoy muy seguro que nos va a dar una petición errónea o una respuesta no aceptable. Esta es mi petición. En cuanto yo di enter después del protocolo, aquí tengo la respuesta del servidor. Me dice que es una petición no válida, me entrega la fecha, el servidor, y después me entrega lo que es el documento HTML. Aquí vemos cómo la conexión es cerrada. Veamos en curl cómo era la conexión. Aquí ni siquiera me dijo nada de conexión, ni cerrada, ni abierta, nada. Solamente me entregó todo. Aquí, al no entender el server, Medicheck, lo que es esta petición, simplemente me bota. No me deja avanzar. Entonces, podemos hacer algunas otras cosas. Tal vez pudiéramos pensar que el problema es que estamos manejándonos a través del protocolo HTTP en su versión 1.0. Veamos si tenemos suerte con su versión 1.1. Veamos el resultado. Escribí en minúsculas para ver si nos daba algún problema. Tenemos exactamente el mismo resultado. El problema es que no estamos alcanzando a meter lo que es el host, definir lo que es cuál es la petición real que estamos haciendo. Esto nos hace falta. El agente no es necesario accept, pero lo que sí es esencial e imprescindible es meter lo que es el host. Entonces podemos hacer otra cosa. Voy a cerrar esta pestaña para abrir otra y ver mejor los resultados. Vamos a poner en una sola línea la petición completa. Ponemos echo -e. Como mi petición va a llevar espacios, lo voy a poner entre comillas. Pongo el método que estamos utilizando para la conexión, que es el método get, el recurso que estoy pidiendo, que es la raíz, el protocolo y su versión. Vamos a utilizar 1.0. Después de eso, hago un retorno de carro, un salto de línea, y aquí estaría completa mi petición. Ahora falta el host. Ponemos host, hacia donde queremos conectarnos, Medicheck. Ponemos el retorno de carro, el salto de línea, y de nuevo el retorno de carro y salto de línea. Cerramos las comillas. Y ahora adjuntamos con el pipe lo que es Netcat para pedir la página Medicheck. A través del puerto 80. Veamos que nos responde.
esta fue mi petición. Y aquí tenemos la respuesta del servidor. Protocolo, versión, código de estado, frase del estado y toda la información y después el HTML. Vemos cómo aquí la conexión me dice que es cerrada. ¿Qué pasa si utilizo la otra versión del protocolo? Veamos qué pasa cuando ponemos 1.1. Si nos damos cuenta, aquí queda el prompt trabajando. Después de no haber escrito nada, pues se cierra. Pero digamos que la conexión ahí estaba a la espera, estaba viva. Aquí yo diera otra instrucción. Veamos las respuestas de los encabezados. Aquí está la respuesta. A diferencia del protocolo, de la petición con el protocolo 1.0, veíamos que la conexión era cerrada. Es decir, enviamos, recibimos y se cierra. Y acá, al no verificarme cómo es la conexión, la deja abierta. ¿Qué pasa si hacemos esto con la versión 2.0 del protocolo HTTP? Veamos si este servidor lo entiende. Vemos cómo aquí queda a la espera de que pida un nuevo recurso. Se cierra al no recibir nada. Y todo parece funcionar tal cual como en la versión 1.1. Veamos qué pasa si ponemos otra versión que no existe. Por ejemplo, 10.0. Al no entender esa versión del protocolo en la petición, simplemente me lo da con un batch request. Veamos a mayor detenimiento mi petición. Get, raíz, protocolo. Esta es la petición. Diagonal R y diagonal N representan lo que son instrucciones que viene desde casi el inicio de los sistemas operativos. Diagonal R es return carriage o retorno de carro, que es cuando teníamos una máquina de escribir y hacíamos y dábamos enter, nos regresábamos hacia el inicio. Entonces aquí está diciendo que va a moverse hacia la izquierda, que es el inicio, y diagonal N representa un enter, un salto de línea. Entonces esto es muy manejado en todos los sistemas y el protocolo HTTP no es no es la omisión, también lo utiliza. Entonces representa a poner esto y el diagonal R y diagonal N es salto de línea y comienzo desde la izquierda. ¿Por qué cuando pongo el host tengo doble diagonal R, doble diagonal N? Aquí está uno y aquí está el segundo. Diagonal R, diagonal N. Eso representa dar dos enters. Y eso le está diciendo a la conexión que ya terminé de poner los parámetros, que ya me envíe ahora la respuesta. Después el pipe aquí lo estoy utilizando para concatenarlo con la petición de la página Medicheck
a través del puerto 80. ¿Por qué hago esto? Porque si lo ponía directamente en la consola, si primero escribía netcat, después la página y después empezaba a escribir los elementos del encabezado, solamente me permitía llegar aquí. Entonces aprovecho el poder de la consola de mi sistema Linux y puedo utilizar esto. ¿Por qué utilizo eco-e? Es sencillo. Si yo pongo eco, y entre comillas pongo hola, espacio, adiós, me lo reproduce en pantalla tal cual. Ahora, ¿qué pasa si no lo pongo entre comillas? Me representa lo mismo. ¿Okay? Sin embargo, al hacer varias peticiones, al tener varios elementos y haber varios espacios, necesito indicarle que cada uno representa algo. Ahora, ¿por qué el diagonal R, diagonal N? Que ya lo explicamos, pero aquí lo podemos ver mejor. Si pongo hola, diagonal N, adiós, veamos qué es lo que ocurre. Me pone hola, diagonal N, adiós. Entonces, el "-c" lo que hace es que va a interpretar el salto de carro. El salto de línea, perdón. Vemos aquí la importancia y el porqué del diagonal E y qué es lo que hace diagonal N. Entonces, estos son utilizados en varios sistemas y en protocolo HTTP no es la excepción. Lo siguiente es un error que puede ocurrirnos cuando estamos haciendo estas pruebas. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a tratar de hacer la petición de nuevo. ¿Qué pasa si después de poner el método de conexión, el recurso, que es la parte principal de la página, el protocolo, su versión, después del salto de línea y el retorno de carro, pongo un espacio? ¿Eso podría haberse afectado? Sí. Este simple espacio representa un error en la forma de hacer una petición, porque le estamos diciendo lo siguiente: haz esta petición y cuando llego al valor del host, al tener un espacio, lo representa como un carácter en la petición y eso marca un error. Entonces debemos de tener cuidado cuando estamos haciendo la petición a través de la consola. Al quitarle ese espacio, vemos cómo ahora la conexión se mantiene y cómo las respuestas fueron correctas. Ahora, veamos qué pasa si quiero hacer una nueva petición. Solo para recordar, en la versión 1.0, al darle Enter, se hacen las comunicaciones, me entrega el código HTML y se cierra por completo la conexión. Aquí estoy utilizando la versión 1.0, doy Enter y la conexión está cerrada. ¿Qué pasa con la conexión en su versión 1.1? Se mantiene por unos momentos. Entonces, esto me va a permitir hacer peticiones y mantener el recurso abierto. Como solamente dura unos pocos segundos, lo que voy a hacer es escribir lo que quiero obtener. De nuevo hago una petición a la raíz o a la página principal, al index, y el protocolo en su versión 1.1. Vamos a copiar esto. Pegamos. Se mantiene la conexión. Y vemos un listado de directorios.
Este listado de directorios no es del servidor, es de nuestra propia página. Al haber hecho un get y no decirle cuál es el host, piensa que le estoy haciendo localmente esta petición de nuevo. Entonces, debería ser de nuevo lo que es esta petición completa. Aquí lo que estamos yendo es que trabajando con o lo que queremos llegar es que trabajando con la versión 1.1 de HTTP podemos seguir recibiendo conexiones sobre la página. Cuando estábamos viendo la presentación, mirábamos que hay diferentes tipos de métodos. Un método, el método options, nos mostraba cuáles son los diferentes métodos de conexión que hay hacia una página. Entonces, podemos averiguar esto. Voy a utilizar curl, voy a utilizar la opción "-v". V hace alusión al modo verbose o detallado. Con la opción "-x" mayúscula le digo cuál es el método de conexión por el cual quiero verificar una página y ponemos la página. Recordamos que el método options es para ver cuáles son los métodos que permite la conexión de un server. Métodos permitidos: post, options, head y get. Esto es importante porque de esta manera vamos obteniendo información acerca de lo que el servidor acepta o no. De esta manera, nosotros pudiéramos tal vez buscar información acerca del método head. Si no lo conocemos y no lo hemos visto, pues por lo menos ya tenemos algo, o lo importante más bien aquí sería que ya tenemos información al cual buscar. Por ejemplo, vamos hacia algún buscador y buscamos vulnerabilidades en el método head, o get, o post, o options. Hacemos una búsqueda. Vulnerabilidades, método head. Nos encontramos con una lista de recursos a verificar. Tal vez no sean muy recientes. Por ejemplo, este es 2014, ya van 4 años. Este es un poco más nuevo, 2009. Aquí lo rescatable es que vamos obteniendo información acerca de dónde podemos buscar para ir encontrando vulnerabilidades en un sistema. Cuando se hace un pentest, siempre se le recomienda al que nos contrata deshabilitar esta opción. Si bien no representa una vulnerabilidad tal cual, sí está dando un poco de información. Ahora verifiquemos que sí es real que acepta peticiones a través del método head. Vemos que es real. Aquí está nuestra petición y aquí está la respuesta. ¿Qué pasa si ponemos otro método? Por ejemplo, habíamos visto el método trace. Aquí está la petición, el encabezado de respuesta, el que me dice que el método no es permitido. Hay una página que es desarrollada, me parece, por Google, que permite casi todos los, bueno, no casi todos, gran mayoría de los métodos de conexión. Esto nos puede servir para hacer un poco de pruebas. Veamos qué métodos permite la página schropl.net. Scrople. Los métodos que permite es options, head. Tenemos de nuevo aquí head, get, head, post, trace. Aquí podemos ver algo curioso. Se repite lo que es el método head 3 veces.
Hagamos de nuevo la petición. Mismo resultado. ¿Habrá alguna diferencia entre uno u otros? ¿O es algún tipo de bug o error? Es posible. Más adelante lo veremos. Algo a rescatar es el método trace. El método trace se utiliza para comprobar que las peticiones son recibidas correctamente. Se hizo para la depuración de errores y detección. Trace te devuelve todos los headers que se le envían al servidor. Esto es considerado una vulnerabilidad porque puede trabajar en conjunto con ataques de cross-site scripting. En ocasiones se pueden saltar o bypassear las protecciones que están hechas para los ataques XSS. Hay ocasiones en que las cookies van configuradas con la bandera HTTP only que no permite que se roben cookies, pero a través de hacer conexiones con este método hay un historial que puede llegar a permitir hacer inyecciones de código XSS. Esto que ocurre aquí, en el que se repiten los encabezados, pudiera parecer algo inofensivo. Incluso hacer peticiones a través del método options pudiera parecer algo inofensivos, ¿de acuerdo? Sin embargo, han existido casos como el options blitz. Option blitz es más o menos similar a Heartbleed. ¿Qué es lo que hacía Heartbleed? Que tú podías llegar a mandar cierto código y te mandaba, me parece, 64 kilobytes en texto plano de lo que había en la memoria RAM del servidor. Todo lo que se hace en una computadora pasa en algún momento por la memoria RAM, incluso usuarios y contraseñas. Options Bleed tiene algo similar. En 2017, un investigador de software llamado Hanno Bock empezó a hacer este tipo de peticiones de método options en varias. Vamos a buscarlo. Él se dio cuenta que si hacía múltiples peticiones del método options hacia ciertas páginas, le permitía ver lo que había en la memoria de un web server con Apache. Así que esto solamente afectó a Apache. Esto fue en el 2017. Entonces, por acá tenemos una imagen. Esto lo hizo con un ciclo. Se puede hacer aquí en Bash. Y empezó a hacer petición tras petición tras petición. Y miró un comportamiento extraño que el método head se repetía. Se repetía mientras más peticiones hacía. En algún momento llegó a este resultado. Esto es lo que empezó a hacer. Hizo creo que un ciclo de 100 iteraciones. Vemos aquí cómo están las respuestas de métodos no implementados. Vemos lo que permite. Get. Y después de esto, a pesar de que no era un método implementado, empezaba a obtener cierta información de lo que había en la memoria RAM del server. Entonces, siempre será interesante verificar cómo se comportan algunas respuestas, depende de los datos que nosotros vayamos metiendo en las peticiones desde la consola, lo cual es bastante bueno.
¿Cuál es la petición que él está haciendo aquí en esta prueba de concepto, en esta imagen que subió? Es este protocolo ANI debe referirse a que se acepta cualquier protocolo. Veamos, la petición la hizo de esta manera: curl menos S minúscula y I mayúscula ANI y algún server